Y vamos a hablar de lo que veníamos generando debate en estas últimas horas, en los últimos días, el gobierno tratando de mostrar lo que va a ser de a poquito la reforma laboral, que es lo que se viene. La verdad que se han dicho mucho respecto de la reforma laboral, que se va a ampliar la jornada laboral, que se van a flexibilizar los convenios colectivos, que van a haber indemnizaciones en cuotas o algún tope de la indemnización, que va a haber nuevas reglas para la modalidad y disciplina laboral y que va a haber cambios en la negociación salarial. Bueno, un montón de cosas que se han hablado, todavía no hay un papel escrito con la nueva legislación que el gobierno promete debatir en el Congreso, pero más o menos es lo que se está proponiendo, aunque sea para tratar de ver cómo lo toma la opinión pública. Y por esa razón estamos en comunicación ahora con Germán Paladino, que es conductor del stream Paritarias Libres. Saludo aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Germán, por atendernos. Bueno, estábamos contando acerca de esta reforma laboral que el gobierno todavía obviamente lo tiene en debate o tratando de medir cómo está la opinión pública respecto de este tema, pero aparentemente es una reforma que se viene con todo de parte del gobierno, con promesas de muchas modificaciones, muchos cambios respecto a la legislación actual. ¿Y cuál es la mirada que tenés vos respecto a esta reforma y también del papel de muchos sindicatos que todavía no han puesto algún tipo de discusión en el medio de esto, ¿no? Sí, la discusión de la reforma laboral no es nueva, siempre fue impulsada por los gobiernos que tienen modelos económicos de especulación financiera y demás, pero en particular el gobierno de Javier Milei lo que hace es empezar la discusión con un diagnóstico errado, porque lo que dicen desde el gobierno es: nosotros necesitamos flexibilizar las leyes laborales para poder generar empleo. Eso es falso. En los 90 se flexibilizaron todas las leyes laborales cuando Argentina firmó el Consenso de Washington y el resultado fue 20% de desocupación y aumento de la informalidad. Y luego, en el periodo 2003-2014, Argentina generó empleo genuino y además tuvo los índices de informalidad, el menor índice de formalidad de la región. Esto te da cuenta que la reforma laboral per se o flexibilizar las leyes laborales no genera trabajo, sino que lo que genera trabajo es un modelo y una mirada de país. Y el modelo que genera trabajo es el modelo económico de producción, desarrollo y empleo. Es cuando vos ponés tus fábricas, tus comercios a funcionar, cuando el poder adquisitivo de los trabajadores aumenta para poder aumentar el consumo. Eso, cuando esa rueda empieza a funcionar, la generación de empleo viene. Pero como te decía antes, si vos partís de un diagnóstico errado, seguramente el final va a ser errado. Vamos a ver cómo la Confederación General del Trabajo se para ante esta nueva reforma laboral que fue impulsada por el gobierno también de Macri, con el mismo modelo económico, y ahora es impulsada nuevamente por el gobierno de Milei. Agrego un dato más a lo que decías respecto de cómo funcionó las leyes laborales, cómo funcionaron y se articularon con la economía, con el consumo, que cuando había doble indemnización, época 2002, 2007, no recuerdo bien, incluso se creó empleo, ¿no? Con mayor costo laboral para indemnizar de parte de las empresas a los trabajadores, y eso no fue una razón para no generar empleo registrado. Pese a esto, ¿no? De lo que estamos hablando, las leyes laborales, y yo también entiendo que el consumo es un factor determinante para generar empleo, también es cierto que se han cambiado muchos trabajos de lo que eran otras épocas, ¿no? Donde las leyes laborales actuales en la República Argentina no tienen nada que ver con la actividad que hay hoy en día, con la tecnología que ha avanzado, que la productividad ha aumentado producto de la tecnología. ¿Entendés que hay que modificar eso, modernizar, como algunos lo dicen, que hay que modernizar las leyes laborales, o hay que dejarlo como está? No, de base creo que las leyes laborales hay que protegerlas porque generan derecho para los trabajadores. Después, obviamente, hay nuevos empleos, hay nuevas tecnologías que se incorporan en los procesos de producción de las fábricas. Está la inteligencia artificial que promete suplantar a mí no me gusta mucho esa palabra, pero promete suplantar a muchos de los trabajadores. Así que yo creo que las nuevas tecnologías van a venir a dar una discusión. Lo que sí me parece que siempre es mejor discutir eso
en una mesa de negociación colectiva entre los empresarios y los sindicatos del rubro. Si vos tenés las cámaras empresariales que representan al capital y tenés a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, que son las organizaciones de los trabajadores, que representan al trabajador, lo que debería hacer el Estado es generar una mesa de diálogo entre ambas partes, porque ahí tenés el triángulo de generación de riqueza, empresario, capital, trabajo, Estado, y creo que hay que empezar a trabajar en leyes que fomenten el trabajo con estas nuevas tecnologías, no que vayan a una flexibilización de empleo. Sin duda que hay que discutir un montón de cosas, pero la discusión se viene dando en los convenios colectivos de trabajo, se vienen dando en las paritarias. El tema es que cuando el gobierno está generando un ajuste fuerte, las fábricas cierran, a las pymes se le hace más complicado, los trabajadores no llegan a fin de mes, en todo ese contexto, modernizar las leyes laborales no es una prioridad. Entonces necesitamos poner en funcionamiento el país junto a los empresarios y los trabajadores para después poder discutir leyes de avanzada. Siempre se tiene que discutir esas leyes en un contexto de crecimiento, porque cuando estamos creciendo siempre hay voluntad para poder mejorar las condiciones de trabajo, y obviamente los trabajadores son los últimos que quieren perder la fuente laboral. Entonces siempre van a ser proclives a sentarse con el empleador para poder generar un diálogo y en eso generar un círculo virtuoso entre trabajador y empleador. Yo creo que en Argentina tenemos una larga data de armonía entre el capital y el trabajo. Me parece que hay que aprovecharla, no hay que ponerse del lado de ninguno de los dos, siempre hay que aprovechar esas mesas de negociación colectiva y modernizar las leyes en esos ámbitos. Estamos hablando con Germán Paladino, que es conductor de Stream Paritarias Libres. Germán, ¿te sorprende el silencio de algunos sindicatos, sindicalistas, la CGT, sobre esta reforma que se está debatiendo en los medios, en las redes sociales, pero los sindicatos como que no están combatiendo ninguna discusión, o no están dándola, digamos? No, bueno, quizás no sale públicamente. Yo tengo la posibilidad de hablar con muchos secretarios generales de diferentes rubros y están atentos. Todavía, como vos decías al inicio, no está la ley escrita, no está la letra chica, así que también podemos hablar generalidades, pero todos los sindicatos están atentos, ninguno toma el tema de costado. De hecho, la Confederación General del Trabajo, la CGT, ha renovado su triunvirato, sí, ha renovado su conducción la semana pasada, y en los discursos de los 13 secretarios generales estuvo el tema de la reforma laboral y que no iban a permitir que ningún derecho de los trabajadores se tire para atrás o se elimine. Así que yo creo que la CGT está atenta a lo que suceda. Lo que sí espero es que el gobierno sea inteligente y llame a los trabajadores y, como te dije, a los empresarios a una mesa de diálogo y pueda hacer esto virtuoso para los trabajadores. Porque, en definitiva, y yo me guío por lo que dice las voces del gobierno o el mismo presidente, la voluntad es crear trabajo. Llevar una reforma laboral donde flexibiliza todas las leyes laborales, donde promete flexibilizar las leyes laborales y ataca a la organización sindical, me parece que la voluntad de generar trabajo no está. Creo que es parte de una batalla cultural, de una narrativa, de una retórica, de permanentemente buscar un enemigo enfrente para poder seguir construyendo poder. Bueno, no es inocente el uso del enemigo, de buscar un enemigo, en este caso sea el sindicalismo, porque se entiende que la opinión pública no respalda, o al menos el grueso, ¿no?, de la opinión pública, y los votantes de La Libertad Avanza se encuentran en las antípodas del sindicalismo. Ahora, lo que yo me pregunto es, yo he trabajado bajo convenio colectivo de trabajo y me he encontrado con compañeros o compañeras que despotricaban al sindicalismo o tenían una mala imagen del sindicalismo en general, no por uno en particular, pero después, cuando venía la paritaria, cuando venía la bonificación, algún día particular por el día del empleado tal, y recibían esa gratificación producto de una negociación salarial del sindicato con la patronal,
lo recibían con mucho gusto, pero después las prácticas del sindicalismo era como que ahuyentaban esa mirada quizás un poco más condescendiente o complaciente con el sindicato, ¿no? Quizás había una distancia entre el sindicalismo y los empleados o trabajadores que el sindicalismo dice defender. Sí, el problema está quizás, y donde hay que hacer mucha pedagogía y donde hay que militar mucho, es en tratar de explicar la diferencia entre el sindicalismo y algunos sindicalistas, o prácticas de algunos sindicalistas. El sindicalismo, en su estado natural, es la organización colectiva de los trabajadores. Nosotros tenemos que pelear por un derecho, a nosotros nos falta algo, sufrimos una injusticia, nos juntamos, nos organizamos y tratamos de ir a una negociación con quien tengamos que ir para obtener los beneficios que nosotros creemos que merecemos. Ese es el estado puro, y te digo del ser humano, todos nos organizamos de alguna manera con nuestros pares para poder conseguir cosas. Yo creo que este gobierno ataca a la organización colectiva porque nos necesita divididos, nos necesita individualistas, nos necesita consumiendo solos en nuestras casas, y ataca a la familia, ataca al club, ataca al sindicato, ataca a la amistad, ataca al amor, ataca permanentemente a la organización y de los seres humanos, diría yo, ¿viste? Sí, a la comunidad en general, ¿no? Ataca distintas comunidades, científicas, educativas, totalmente. Educativas, universitarias, todo lo que sea comunidad que pueda organizarse para obtener derechos, ellos lo atacan. Es una forma de concebir, ¿no?, la Argentina que ellos quieren, y obviamente nos tienen a nosotros del otro lado. Entonces, yo creo que se tiene que diferenciar el sindicalismo de algunos sindicalistas, porque el sindicalismo está de alguna manera en la naturaleza del ser humano, organizarse para conseguir derechos, y está sucediendo con estos nuevos trabajos de los que vos hablabas. Los trabajadores de plataforma están creando sus sindicatos, está el caso de Amazon que es un caso internacional, sí, muy interesante, donde se organizaron y pudieron pelear por sus derechos, el de los artistas. La organización colectiva es fundamental para poder mejorar la calidad de vida de todos, y creo que todo sindicalista que la entienda, la fortalezca, obviamente va a tener mayor representatividad, y el que no, seguramente va a tener alguien en el sindicato que le haga frente y se involucre, y bueno, y dispute la conducción el día de mañana para poder mejorar su sindicato. Por eso yo siempre digo, si no te gusta tu sindicato o tenés diferencias con la conducción, acercate a las delegaciones, acercate al delegado y discutí y debatí, porque seguramente ahí encuentres la respuesta. No, igualmente presentarse o competir en una elección en un sindicato cualquiera no es fácil, ¿no? Hay prácticas como la patota sindical, algo muy conocido por los sindicatos así más fuertes o que tienen más antigüedad, donde es difícil a veces abrir la democracia en los sindicatos, y es algo que también se ha discutido mucho en los últimos años, ¿no? La falta de democratización sindical, ¿no? Donde hay muchos jefes sindicales que están hace décadas, ¿no? Al frente de los sindicatos. Pero es otra discusión que seguramente este gobierno la va a querer dar, y seguramente ahí... Y te digo, y está bien darla, está bien hablarla, está bien hacerla pública, porque yo pienso exactamente lo contrario. Yo creo que si hay un ámbito donde hay mucha democratización es los sindicatos. Vos fíjate que siempre que te dicen que en los sindicatos no hay democracia, son las personas que no participan de los sindicatos. Pero el que está involucrado, el que está afiliado, el que fue delegado, sabe que tiene los cuerpos orgánicos para poder discutir, desde las delegaciones de base en su lugar de trabajo, hasta los plenarios con el secretario general, hasta los plenarios con los cuadros medios. Hay instancias permanentes. Lo que hay que hacer es dar la discusión, animarse, lo que vos decís, bueno, animarse si estás en un sindicato grande o chico, dar la discusión, formarse, juntarse con otros. Tenés que tener un plan y una estrategia, obviamente, si querés el día de mañana competir la conducción, que va a depender de cada uno y de la lógica del sindicalismo. Pero tanto en la Confederación del General del Trabajo como en los sindicatos, y yo participo de uno, hay instancias para poder discutir, hay instancias para poder debatir. Lo que se necesita es voluntad de todos los días. No es fácil ser delegado gremial,
tenés que estar todos los días trabajando y a disposición de los trabajadores. Sos amigo, sos psicólogo, algunas veces sos padre, algunas veces sos hermano. Hay una contención fuerte, más en estos momentos donde el gobierno golpea el bolsillo de los trabajadores, hay una contención fuerte que no es para cualquiera, no es para cualquiera. Entonces, los cuerpos orgánicos existen en todos los sindicatos y el delegado de base existe en todos los sindicatos al que vos te podés acercar, preguntarle, debatir, discutir y, no sé, terminar peleados, abrazados, tomándose un mate, lo que sea. Pero está, yo siempre veo que las críticas de la no democratización vienen de otros sectores, porque también no quiero entrar en discutir otras organizaciones como la UIA, por ejemplo, o las cámaras empresariales. Ahí hay democratización, o siempre son los mismos 5 empresarios que manejan. Bueno, entonces si no se meten con las organizaciones colectivas de los empresarios, no se metan en la vida de los trabajadores, que en definitiva lo defienden ellos. El otro día hubo un plenario grandísimo para elegir a los nuevos secretarios generales, al triunvirato nuevo de la CGT. No sé si pudieron ver la foto, búsquenlo en las redes sociales, pero hubo un plenario grandísimo donde estuvieron todos levantando la mano y votando, y hubo discusión. Empezó a las 8 de la mañana y terminó casi a las 8 de la noche para poder elegir las nuevas autoridades. En el sindicalismo argentino hay discusión, por eso tenemos el modelo sindical único en el mundo que protege los derechos laborales, y tenemos los sindicatos fuertes que nos protegen de quizás no tener los embates que tienen otros compatriotas de la región en cuanto al mundo del trabajo. Germán, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. Y ahí pasaba Germán Paladino, conductor de Stream Paritarias Libres, hablando sobre esta reforma laboral y lo que va a hacer el gobierno, que es poner en disputa el poder de los sindicatos, de las leyes laborales en los próximos días, semanas, meses, para tratar, según el gobierno, generar mayor empleo genuino.